Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos esperando los restos de los ponentes, ¿vale? Ok, perfecto, gracias. A usted. ¿Qué tal, Enrique? Hola, ¿me ves bien, Fernando? Te veo perfecto. Y oírme también, ¿no? También. ¿Qué tal todo? Bien, a tope. Así me gusta. Sí me gusta. Ya ves que no paro, pero bueno, bien, bien. Están saliendo las cosas y cuando salen, pues oye, aunque haya que hacer un esfuerzo, pues el problema sería que no salieran, que tuviéramos ahí continuamente problemas. Pero bueno, ¿tú qué tal? Bien, bien también. También bien. Tienes que dejarme una foto de perfil para ponértela correcta. Sí, tengo ahí, bueno, a ver, es que esa es, primero, ahí tenía 15 años menos, me parece, ¿no? Y la utilizo muy poquito. Lo que pasa es que no sé por qué efectivamente está muy disponible. Sí, es la primera que sale en las fotos del Google. Y yo lo que hice fue coger del Google, pero bueno, Sí, sí, ahora, te mandaré una más reciente. vale. Le acabo de entregar a Irene todos los trabajos de la primera quincena. Lo he visto. Ya lo tenemos. Ya vamos Vale. cumpliendo. Solo nos queda el último número. Y yo te diría que podíamos escribir o podías escribir algo con Rodrigo sobre la asociación y este año. O sea, yo creo que podéis hacer algo así conclusivo, breve. Oye, pero ¿nos queda solo un número de este año? Solo, el de la segunda quincena de diciembre. Yo fíjate, no sé por qué pensaba que nos quedaban dos, los de diciembre, No, los dos no, de porque el de, diciembre. el de la primera quincena de diciembre está tu amigo Álvaro, está Fernando Gallego y está Lucía. Vale, vale, vale. Bueno, para el siguiente tengo uno de un muy interesante. Tengo dos muy interesantes, ¿eh? Lo que pasa es que no te he dicho nada porque están en cartera todavía y no he querido Ujú. que nos digamos, fiáramos, ¿no? Pero tengo dos muy interesantes. Uno de un directivo de puertos, de Puertos de España, que es el que lleva la innovación en puertos aquí en Baleares. Entonces le he hecho una entrevista, vamos a ver cómo queda, pero una entrevista yo le he mandado las preguntas, espero que me las conteste, espero que me conteste Ujú. bien, porque tiene un interesante, muy interesante sistema de dirección pública en puertos del Estado y además él es el directivo de innovación pública de puertos aquí en Baleares y su actividad es muy chula para contarla, es muy, muy interesante. Y la otra es
yo venía persiguiendo a Guillermo Yáñez, que es el que tiene esta plataforma de contratación pública, para que me contara él, desde el punto de vista directivo, cómo un directivo puede contribuir a desatascar los procesos de contratación. ¿Vale? Entonces también he hecho lo mismo. Le he hecho una entrevista y los dos están respondiéndolas teóricamente. No te quiero decir nada para que no te confíes. Sabes que está en cartera la que le envié a Francisco Velázquez. Perfecto, bueno, pues es decir, fenomenal. yo le enviaré un correo cuando acabe el club el lunes, porque la idea es que hiciera un balance del club, entre otras cosas que le he preguntado. Entonces, bueno, si finalmente él le envía, pues obviamente lo metemos en la segunda quincena de... Yo voy a ir trabajando para hacerte carterita. Vale. Y que haya alguno más, por si acaso. Yo voy pensando por si acaso te falla alguien, más que para contribuir de manera definitiva, es para por si falla. Yo te decía que convendría pensar en eso, en algo que pudiera pues, ser o conclusivo de apertura del año, o conclusivo del 2020 o de apertura del 2021, en clave más institucional, en clave de la propia asociación, que yo creo que es importante, ¿no? Hacer una pequeña memoria, un pequeño relato de lo que es el año, de lo que va a ser, es decir, yo creo que ese relato la asociación lo tiene que tener colgado de algún sitio, y está bien que esté en Walters, ¿no? Y yo a lo mejor escribo algo, pero dependerá de cómo tenga el tiempo, porque ahora ya se me echa encima un montón de cosas y quiero cerrar. Pero bueno, estamos bien. Vamos a llegar a final de año con todo cubierto. Estamos avanzando, muy bien, fenomenal. Perfecto. Bueno, ahora vamos al lío. A ver si dejan entrar a los colegas. Oye, estamos ahora, qué curioso, porque yo te estoy viendo, tú estás... o sea, nosotros nos estamos viendo, pero no estamos en la sala, ¿o sí estamos en la sala? En teoría estamos en la sala, lo que pasa es que no están dejando entrar. Sí, están en la sala. Nos falta, tenemos ya participantes para entrar, pero nos faltan los otros ponentes, ¿vale? Bueno, pues Pues vamos a esperar un poquito. Mira, me dicen los ponentes que Antonio, Isabel y Óscar Briones, que son los otros tres ponentes, y Rodrigo, ¿no? Me dicen que no pueden entrar. Que lo están Isabel está ahí, sí. Isabel sí. Está entrando. ¿Y Antonio y Óscar? No los veo todavía, aunque no esté entrando con su nombre. Ya, pues me dicen Pero aquí que no están en la lista de la sala de espera. No los tengo. Pues están intentando entrar y son dos de los ponentes, o sea que no sé cómo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Aquí, Óscar y Antonio. Sí. Es eso, ¿no? No están en la sala de espera. Todavía no los tengo aquí. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, y tampoco tengo aquí Laura Saleiro. No, Un momentín. ¿Puede preguntarle si están entrando en la sala correcta? A lo mejor pueden estar intentando entrar en otra sala. No, dice uno de ellos que está esperando que el anfitrión le acepte. ¿Y con qué nombre está? ¿Puede decirme? Sí, con Antonio Hernández. No Hernández. Eso es. Sí. Vale, ahí está. Vale, no lo he identificado. Perfecto. Y también están... Óscar Briones. Y Rodrigo tiene que estar, ¿no? Rodrigo aquí, sí. Ok. Está entrando. Aunque no lo tenía aquí en mi lista de los ponentes. Vale, y falta Óscar. Óscar Briones. Óscar no lo tengo todavía aquí. Pues está intentando. Óscar dice, no me deja entrar, sigo intentando. A ver si está entrando en otro enlace. Antonio está. Óscar dice que no puede entrar. Y estará cogiendo el enlace bueno porque a ver si... Voy a ver si identifico el enlace... Voy a copiar el enlace y se lo mando de nuevo. Pegar enlace.
se lo he mandado. Es que a lo mejor Es el mismo para todos, es decir, ahí no ha habido ningún tipo de sí, modificación. pero yo qué sé, por si no lo tiene a mano, Enrique. O sea, ya, Sí, sí, ¿sabes sí, qué? sí. Como Ya, yo soy muy cortito, yo cuando pregunto prefiero que me den la respuesta completa, ¿sabes? Porque si no, ponerte a buscar. Es que me ha pasado a mí antes y no sé a quién se lo he dicho, y entonces ya Rodrigo, no sé quién, me ha enviado el enlace tal cual, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, Nadia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Ahora veo a Isabel, ahora ya os veo todos. Muy bien, muy bien. No, muy bien. Hola Isabel, hola Nono. Muy buenas tardes. Acordaos de los micrófonos, Isabel. Cuando habléis, cuando intervengáis, tenéis que pinchar el micrófono y cuando haya dicho intervención lo suprimís. Hola Rodrigo. Y falta Óscar. Epa. Lo que hay es bastante gente, creo, ¿no? Tenemos una sala con 22 participantes. Yo os adelanto que voy a estar pendiente de las preguntas. Voy a hacer, como ya habíamos quedado, la introducción. 5 minutos, 15 minutos para cada una de las ponencias. En vuestro caso, Fernando, Rodrigo e Isabel, tenéis vuestra propia articulación dentro de esos 15 minutos. Iré yo primero, después iréis vosotros. A continuación, Óscar, y cerrará Nono. Vale, muy bien. Y de esta Oye, forma, luego dejaremos esos 25 minutos, 20-25 minutos para que intervenga, bueno, pues, el auditorio, las personas que están en la sala y que están, digamos, atendiendo al panel. Oye, para compartir pantalla, sí funciona, aquí sí funcionará directamente compartir y ya está. No hace falta ser administrador, ¿no? Pero vas a presentar sí, vas a presentar tu documento. Sí. Bueno, presentar, más que presentar el documento, voy a, en vez de que me miren a mí, que no soy Paul Newman, ¿no? Pues que miren un poquito el gráfico y así les alegramos. Lo que pasa es que para eso, ¿sabes subirla? Bueno, si es compartir pantalla aquí en el Zoom, que es como yo lo hago, Pues igual, sí. pues Igual. se puede. Bueno, si os parece, Óscar me dice que está intentando entrar. No, ya le ha enviado la clave, que también le enviaste tú, Fernando, y Sí. en eso pues vamos a comenzar, porque son y 20, si os parece. Perfecto, claro que sí. Y Óscar se va sumando. Bueno, pues con esta, digamos, entrada vamos a presentar un panel que creo que es un panel bien interesante en el marco en el que nos movemos a día de hoy en plena pandemia, segunda ola, tercera ola, no sé cuántas olas ya. Si estuviera vivo Alvin Toffler hablaría de la cuarta ola, pero lo que está claro es que vivimos en un momento de una incertidumbre absoluta, donde lo que nos da es para intentar movernos. No sabemos bien sin la dirección adecuada, y para eso lo que hay que trabajar básicamente es bueno, pues los valores sobre los que nos asentamos, ¿no? Estamos en un panel que va a trabajar cuestiones sobre la profesionalización, cuestiones sobre la ética, cuestiones sobre la negociación, cuestiones sobre la innovación, aspectos básicos, desde luego, para trabajar el desarrollo de los servidores públicos, de la función pública. En este caso vamos a trabajar, obviamente,
el marco en España, que es lo que conocemos y en lo que nos hemos centrado, en un área donde todos los paneles van a intentar contribuir al final a la mejora de este servicio civil, ¿no? Esta es la intención con la que hemos, todos los componentes del grupo, ahora haré una pequeña presentación, desarrollado nuestras ponencias, y esto es lo que vamos a intentar plantearos en un congreso como este con el CLAD, al que le quiero agradecer la organización por el apoyo, por haber mantenido la actividad e incluso reforzada con esta dimensión online. Y bueno, aunque no podemos compartir unas cervezas, por lo menos sí podemos vernos y compartir una experiencia o varias experiencias, y a partir de ahí el debate y el intercambio, ¿no? Todos los congresos tienen esto y este no va a ser menos, desde luego. Bueno, nos vamos a mover en un ámbito de profesionalización, en un ámbito de complejidad y un ámbito de redes, que es aquello a lo que yo voy a dedicarme a enmarcar el servicio civil, la función pública, y a profundizar en la ética, que yo creo que nos hemos olvidado un poco de ella, ¿no? Vamos para ello a contar con un panel donde va a estar Fernando Bonar, va a estar Rodrigo, va a estar Isabel, es decir, un panel de dirección pública profesional donde ellos van a hablar de aprendizaje, evaluación y selección. Creo que es fundamental hablar de cuestiones operativas, no solo del marco que voy a ofrecer. También vamos a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con elementos básicos para que esto vaya adelante, ¿no? Que es la cuestión de la negociación, la cuestión de los acuerdos, la cuestión de los consensos, estas famosas alianzas de las ODS 17 y estos famosos partenariados público-privados que, bueno, pues están tan de moda ahora que digamos que no son nuevos, ¿no? Son un poco viejunos, pero están siendo reinterpretados a la luz de los proyectos del Next Generation y del plan de recuperación y de transformación y de resiliencia que tenemos encima de la mesa y que no sabemos muy bien cómo poner en marcha, pero que va a haber que hacerlo seguro negociando. Esta es una de las cuestiones básicas. Y finalmente, Antonio Hernández con Nono, vamos a trabajar temas de innovación y de las GES, de las habilidades que viene trabajando la asociación desde hace ya algunos años, y todas esas habilidades al servicio de la dirección pública en un marco ético. Si os parece, entonces damos paso ya, sin más, al panel. Esta era una pequeña presentación de contexto para los asistentes a esta sala 2 del CLAD. Y en este caso de lo que vamos a hablar básicamente es, como decíamos antes, de lo que nos marca el propio congreso y en este caso el área, ¿no? Conceptos claves como profesionalización, ética, integridad, sensibilidad social, son todos pilares del servicio civil. Y desde luego no son nuevos, son pilares que se han asentado en distintas tradiciones político-administrativas, continentales, anglosajonas, más del norte de Europa, más latinoamericanas, más orientales, pero en definitiva son pilares. La cuestión es ¿por qué volver a hablar de esto? ¿Por qué recuperar las cuestiones de la profesionalización, ¿no? ¿Por qué hablar de la ética? ¿Por qué hablar de la integridad? ¿Por qué pensar en que esto de no dejar a nadie atrás es algo que está de moda cuando realmente es el objetivo fundamental de una institución pública? En mi caso en concreto, yo me pregunto, y lo planteo así en la ponencia, ¿cuál es el problema? Porque realmente esto siempre ha estado ahí. ¿Por qué volvemos continuamente a una especie de bucle, una especie pues no sé, de día de la marmota, ¿no? Cada X tiempo volvemos a hablar de la ética, volvemos a hablar de la profesionalización. Tenemos que ponerle además prefijos, tenemos que poner reprofesionalización, tenemos que ponerles continuamente elementos que nos vuelvan a situar en la casilla de salida, porque está claro que no hemos conseguido el objetivo, ¿no? Al menos en el caso de la función pública española. Esto además se hace más grave, más acuciante, más urgente y más necesario en un momento de pandemia. Y también es verdad que no es la primera pandemia que vive este planeta, ¿no? Planetaria. Pero sí es verdad que la primera pandemia que una generación tan altamente tecnificada y profesionalizada como la nuestra, pues ha vivido. Y esto nos ha, digamos, movido de nuestros marcos y nos ha bajado del pedestal tecnológico y de especialización en el que creíamos que éramos imbatibles, y como en el caso bueno, pues de la guerra de los mundos, un simple virus, una bacteria, acaba con la civilización que nos pretendía conquistar, la civilización pues marciana,
Y esto ya en el relato de Wells, de Orson Welles, ya parecía claro, ¿no? Lejos de las distopías, está claro que volvemos a una situación de la que nunca debíamos haber salido, que es una situación de compartir, una situación obviamente en un marco ecológico, ¿no? Un marco eco y lógico. Esto es la cuestión que tenemos que volver a situar otra vez. Y aquí sí que hay dos elementos claves, que son la complejidad y las redes, que me interesaría destacar. Sin ellos no es posible hablar de servicio civil, de función pública. ¿Qué pasa? Que volvemos otra vez a la ética, pero hay que hacerlo en un marco ampliado. Y ese marco ampliado tiene que ver fundamentalmente con que ya no llega a hablar de una administración, tenemos que hablar de muchas, ya no llega a hablar de un tipo de empleado público, tenemos que hablar de muchos, ya no llega a hablar con hablar, tenemos que emplear los plurales, ¿no? No llega con hablar de una inteligencia, tenemos que hablar de muchas, de un talento, tenemos que hablar de muchas, de una innovación, tenemos que hablar de muchas. La hipótesis que yo planteo claramente es que la ética, que es nuestro marco de referencia, finalmente se convirtió en algo instrumentalizado. Y esto es lo que ha conseguido que en el siglo XX hayamos hablado de ética desde inicios del XX hasta finales del XX, con los famosos códigos deontológicos y con las normas que se empezaron a poner en marcha en los procesos de reforma en los años 90 en distintos países, en España también, en Portugal también, en el Reino Unido también, pero que confundiéramos medios con fines, ¿no? Y realmente al final lo que hicimos fue instrumentalizar la ética para convertirla en una simple herramienta, cuando es mucho más que eso. La idea es que nos olvidamos continuamente de que ese marco de ética además tiene que ser renovado. Ese marco ético en las instituciones públicas se renueva de una manera generacional. Y tiene que ser además el espacio donde nos movamos las distintas generaciones que vamos conviviendo en esas instituciones públicas. Y además es un marco ampliado porque la ética nos tiene que servir para ponernos en contacto con, por ejemplo, nuestros colaboradores necesarios en la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, las empresas. Este famoso partenariado público-privado, que no es nuevo en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema de colaboración institucional, pues se vuelve a renovar y otra vez volvemos a lo mismo, a quedarnos en la parte instrumental, ¿no? Cuando lo que es que intentar que coincida, hacer que coincidan las cuestiones de valores más que las cuestiones puramente operativas o de herramientas, ¿no? Técnicas. Y esto es lo que nos sigue faltando. Se vuelve a poner encima de la mesa la ética, se vuelve a poner encima de la mesa la colaboración público-privada, los partenariados, pero volvemos a quedarnos en la parte superficial. Como muestra, el botón del plan de recuperación, el plan de transformación, el plan de resiliencia que tenemos encima de la mesa en el Gobierno de España, del borrador que circula estos días, de aplicación de ese plan, de desarrollo en el espacio español multinivel, autonómico y local, donde bueno, las referencias, por ejemplo, a la ética son inexistentes. Y me podrían ustedes decir, bueno, ¿y por qué tiene que aparecer? ¿No? Bueno, pues porque igual que aparece la cuestión de la evaluación, igual que aparece la innovación, si no aparece la ética nos olvidamos de ella en cuanto nos ponemos manos a la obra a conseguir el fondo, conseguir los acuerdos para desarrollarlo, hacer los convenios pertinentes y a gestionarlos, ¿no? Y nos olvidamos de para qué, siempre nos olvidamos de para qué. Y nos olvidamos de una parte fundamental, que ese para qué tiene que ver con personas, que en este caso además son personas que sufren, porque los fondos van básicamente a desarrollar un modelo nuevo de personas que han sido excluidas en 48 horas de estado de alarma de un sistema público que ha tenido que cerrar porque ha sido incapaz de contener, un sistema público debilitado, incapaz de contener pues, un modelo de bienestar a un virus. Para mí la ética pública tiene que ver no solo, por tanto, con los códigos, no tiene que ver con los modelos burogerenciales, como yo le llamo, no tiene que ver con las cuestiones protocolarias o normativas o incluso economicistas, tiene que ver con un marco más ampliado, un marco postinstitucional, un marco donde finalmente, algo que habíamos tenido que hacer ya desde el principio, introduzcamos al ciudadano en ese esquema lógico, ¿no? Y es postinstitucional porque las instituciones actuales obviamente están, al menos como las entendíamos hasta ahora, pues fuera de juego. Y este marco postinstitucional nos hace hablar de un esquema social, de un esquema político y de un esquema técnico. No nos valen los esquemas ampliados politécnicos, tenemos que hablar de esquemas sociales, y lo pongo al principio de todo, no por casualidad, sino porque creo que es
la forma de enfocar claramente un problema, situando este modelo de Human-Centered Design, estos modelos de centrar las capacidades de construcción institucional y de desarrollo de políticas y de servicios en el ser humano, en las personas. Y este es el origen de la ética. Compartiendo esos valores también nos encontramos con que podemos compartir no solo principios básicos gerenciales del tipo economía, eficacia y eficiencia, las famosas 3 Es. Podemos compartir también, por ejemplo, pues otras Es, como pueden ser la equidad, como puede ser la efectividad o como puede ser, por ejemplo, la propia ética. ¿Por qué no hacer una introducción en este modelo postinstitucional de esas cuestiones neoempresariales que ya nos señalaba Carles Ramió hace 20 años y meter algunas neopúblicas y además en igualdad de condiciones? ¿Por qué no hablar de 3 más 3 Es? De economía, eficacia y eficiencia y de ética, efectividad y equidad. Bueno, pues esto es de lo que se trata, pero para eso hay que ampliar el marco lógico, hay que pegarle un giro ético, hay que darle un turning point a esto y pegarle un giro significa no solo introducir o reintroducir el concepto, reintroducir la profesionalización otra vez, no, significa cambiar el orden. Significa cambiar el orden, significa pensar que los valores son los que nos van a orientar la capacidad de inversión, la capacidad de gasto, la capacidad de ser efectivos en el gasto, de llegar a acuerdos para gastar. Eso está muy bien, eso ya lo hemos hecho, con menor o mayor fortuna. En el caso de los fondos europeos, España no es precisamente un país que haya gastado, al menos en programas comunitarios y al menos en algunas comunidades autónomas, haya sido capaz de gastar todo lo que conseguía, pero además de que se pueda gastar bien, lo importante no es tanto que se gaste bien, no son tan importantes que lo son las normas de control, las normas de contratación, las normas de subvenciones, que es lo que hay que trabajar desde un punto de vista formal. Lo importante es conseguir ver el efecto que esa transformación produce. Y eso, aparte de que tiene que tener un primer filtro basado en esos valores éticos compartidos, por otro lado tiene que tener un filtro final que tiene que estar obviamente asentado en un pilar de procesos de evaluación, que también es un reto y que forma parte de este giro ético. En definitiva, y por acabar, yo creo que no hay ética sin política, ¿no? De hecho, la ética es anterior a la política y lo era así con los clásicos hace 2500 años. Incluso antes de la ética y de la política fue la poética. Por tanto, pensemos en que si no hay ética sin política y viceversa, no hay política sin ética, la gestión pública, que es de lo que estamos hablando fundamentalmente cuando hablamos de servicio civil, porque es una subárea, una dimensión como otras muchas, pues tiene muy poquito sentido, ¿no? Y menos en épocas de pandemia. El establecimiento de un modelo de gobernanza, por favor, nunca de cogobernanza, que no significa nada, sino de gobernanza, algo a lo que no hemos llegado todavía, ¿no?, a entender, ni a introducir, ni a compartir, pues significa hacerlo entendiendo la complejidad. Y entendiendo la complejidad y leyendo sobre la complejidad y aplicando las lógicas institucionales de complejidad, sobre lo que hay mucho escrito y sobre lo que podemos no tener necesariamente que inventar nada, sino simplemente ser capaces de acordar en ese marco ético ampliado, en ese giro ético institucional, para que la complejidad pueda ser introducida no como una palabra más del new management, sino como una palabra que incorpore esos valores compartidos por parte de la ciudadanía, por parte de las empresas y por parte de las instituciones. Vamos a cambiar en este giro ético, o deberíamos intentar cambiar los medios por los fines. Vamos a tener que regular y establecer claramente de manera consensuada cuáles son esos marcos en los que nos estamos moviendo, y el ejemplo de la negociación estos últimos meses después de la desescalada en España es muy claro. Estos son ajustes, ¿no?, estos ajustes que estamos continuamente. ¿Qué dice la Administración General del Estado? ¿Qué dice el Gobierno de España? ¿Qué dicen las comunidades autónomas? Si me han dicho una cosa y luego en la conferencia de presidentes hemos dicho otras, eso es jugar con pólvora del rey. Lo que nos piden los ciudadanos, a todos los que investigamos sobre este tema y a todos los policy makers que tienen capacidades de acción institucional, es que se pongan de acuerdo. Todo lo demás realmente no sirve para nada. Y ese es el principio sobre el cual tiene que pivotar este giro ético, que es el origen también de una reprofesionalización. Una reprofesionalización de la función pública, que también está basado obviamente en recursos y en capacidades, ¿no? En fin, acabo diciendo que no hay una cooperación institucional si no hay esa voluntad para ponerla en marcha,
tiene que apoyarse en esos principios de equidad, en esos principios de ética y de efectividad. Son 3 principios claves que complementan el modelo gerencial y solo así se podrá conseguir un auténtico cambio de modelo por el que estamos esperando, por cierto, desde hace décadas en España, ¿no? A pesar de sucesivos procesos de modernización y de reforma de la administración pública, estamos en el punto de salida y, por tanto, estando en el punto de salida, pues a lo mejor lo que debemos hacer es olvidarnos de algunas cuestiones previas, aprender de los errores e iniciar esa senda ya con todos los ciudadanos, formando parte de este gran equipo que es lo que a fin de cuentas es una sociedad. Bueno, pues acabo mi pequeña exposición, me he ceñido, creo que me he ceñido al tiempo, tenemos 15 minutos cada uno de los ponentes. En el caso de la siguiente ponencia que le va a tocar al grupo liderado por Fernando, Isabel y Rodrigo, van a centrar específicamente las cuestiones más operativas en este marco de profesionalización, de ética, de integridad, de sensibilidad social y de servicio civil en el siglo XXI, que es así como se llama el área, ¿no? Van a centrarlo específicamente en aprendizaje, en evaluación y en selección, y lo van a hacer además sobre algo que conocen, que es el modelo que la Asociación de Dirección Pública Profesional, pues junto con otras instituciones, ha venido desarrollando en los últimos años, y ese modelo de habilidades esenciales, ¿no? de dirección. Sin más, Fernando, y intentando ceñirnos como todos al tiempo, que seguro que lo hacéis, pues mucho ánimo, gracias por el esfuerzo de estar, no solo haber preparado la ponencia, sino de estar hoy aquí y adelante. Bueno, muchas gracias a ti, Enrique, por tu intervención. Me ha gustado mucho el enfoque que has hecho sobre la integración de la ética, ¿no? con los otros, ese paquete, ¿no? Con eficiencia, con eficacia, etcétera, muy interesante. Bueno, yo quería saludar también, dar las gracias al CLAD por hacernos este hueco y enviar un abrazo al secretario general Paco Velázquez y a su equipo, que están haciendo un excelente trabajo. Bueno, Rodrigo Martín, Isabel y yo, Isabel Bermúdez y yo, pues os vamos a hablar un momentito de lo que son, bueno, por la estructura, lo que está alrededor de las competencias directivas según lo entendemos desde la Asociación de Dirección Pública Profesional de España, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción, le voy a dar la palabra a ellos que lo van a desarrollar en profundidad y para eso voy a compartir pantalla. Si soy capaz, compartir, sí, aquí, muy bien. Os quería hacer, como digo, una introducción de por qué nosotros defendemos desde esta Asociación de Dirección Pública Profesional que es imprescindible la profesionalización de este nivel en las administraciones públicas para avanzar en los valores que estamos comentando, ¿no? En la eficacia, en la eficiencia, en la ética, por supuesto. Bien. Voy a hacerlo desde un punto de vista muy pragmático, ¿no? Sabéis que dicen que el liderazgo en cualquier organización, pero en la nuestra también, influye de manera muy importante en el clima laboral y de una manera, por lo tanto, también muy importante en los resultados. Esto hace que cuando hay que ponerse a ver cuáles son los capítulos de inversión de una organización, nos tenemos que preguntar si hay algo peor que seleccionar y formar bien a una persona directiva y que se vaya, y la contestación es que sí, que es seleccionar mal y formar mal a una persona directiva y que se quede es mucho peor. Es decir, la inversión en la selección y en la formación de directivos públicos nosotros pensamos que es muy eficiente para las organizaciones. Nosotros estamos apoyando a esas organizaciones que invierten en seleccionar y formar personas directivas. Esto lo hacen de una manera natural las empresas privadas. Las empresas privadas invierten mucho en seleccionar bien a las personas y en formarlas y en mantenerlas para que se queden en la organización. Y las organizaciones públicas están empezando a hacerlo, ¿no? Nosotros defendemos en nuestro país esta posición. Sabemos que en otros países esto ya se ha hecho. Por ejemplo, en Portugal se está haciendo muy bien, pero en nuestro país nosotros defendemos que estas organizaciones públicas inviertan en headhunters, ¿no? En sistemas de selección públicos, en nuestro caso, evidentemente, en headhunters públicos. ¿Para qué? Pues para que, según
todo el mundo, todos los académicos, todos los pensadores que están analizando y hablando sobre administraciones públicas, servicios públicos, para que se produzca lo que ellos mantienen. ¿Qué es lo que ellos mantienen? Lo que mantienen es que la administración juega un papel muy relevante en el progreso de los países, muy relevante. Los profesores, catedráticos que he puesto ahí, las instituciones que he puesto, todos ellos dicen que siempre que las instituciones trabajen con eficiencia, con integridad y con innovación, tendríamos que poner evidentemente también y con ética, pues lo que hacemos es que logramos avances espectaculares. Tanto que, como sabemos, Johan Norberg publicó un libro que mantiene que 2013 ha sido el mejor año de la humanidad, el mejor año de la historia de la humanidad. Fue el año en el que conseguimos rebajar algunos de los elementos que dramáticamente, digamos, nos retaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Como el hambre en el mundo, como bueno, la violencia en el planeta, etc. En ese año se logró rebajar de manera, hasta ese año, ha sido una cosa progresiva, rebajar de manera importante esos déficits que tenía la humanidad. Bueno, ¿qué ha pasado a partir de entonces? Pues a partir de entonces lo que ha pasado es que después, solo 6 años después de ese maravilloso 2013, aparece nuestro terrible 2019-2020, en nuestro caso, que es el año de la pandemia COVID, que nos obliga a un esfuerzo enorme de reconstrucción. España ha lanzado un plan, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hacia una reconstrucción verde, digital, inclusiva y social, y es un trabajo en el que necesitamos una manera de enfocar nuestros sistemas de selección y de formación de una manera diferente, con un estilo diferente. ¿Con qué estilo? Necesitamos enfocarlo como lo están enfocando los países y las instituciones públicas más avanzadas en este terreno, es decir, como lo está enfocando la EPSO en la Unión Europea, es decir, tienen el sistema de selección que permite no enfocar una selección dirigida a aspirantes opositores, ¿no? Sino a captar profesionales, a captar talento, ¿no? Esto es lo que está haciendo desde hace ya algunos años con éxito, como decía, pues la CRESAP en Portugal, que está siendo ejemplo para muchos, está siendo ejemplo en España para muchas administraciones públicas, y como lo está haciendo también, por ejemplo, el sistema de alta dirección de Chile, ¿no? Que también tiene un sistema muy rodado, muy enfocado, muy profesional, que está permitiendo mantener una capa de profesionales con una alta exigencia en sus niveles de desempeño. Bueno, eso lo que nos obliga, desde luego, es hablar de personas con competencias. Para nosotros, la dirección pública profesional tiene que ver con las competencias directivas, no con otros factores, no solo con otros factores, sino con competencias directivas, con experiencia y con lo que llamamos la ecología de la dirección pública, todo lo que está alrededor de la dirección pública, es decir, que se convoquen los puestos con publicidad, que digamos, haya un documento de acuerdo de gestión, que se evalúe su desempeño, que se retribuya conforme a la evaluación de desempeño, etc. En resumen, nosotros necesitamos que se incorporen a este reto de reconstrucción los y las mejores para conseguir que una vez superemos los retos sanitarios y económicos de la pandemia, volvamos a decir dentro de muy poquito que estamos en el mejor año de la humanidad. Bueno, este es mi mensaje general, un poco de presentación. A continuación van a profundizar en esta materia Rodrigo Martín y Isabel Bermúdez. Adelante, Rodrigo, cuando quieras. Bueno, tengo el vídeo detenido por el hospedador. Bueno. Buenas tardes. Si puede habilitarme ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, continuando con
con el desarrollo que ha hecho Fernando. Nosotros, desde la Asociación Dirección Pública Profesional, hemos desarrollado desde hace varios años herramientas para la acción, es decir, herramientas elaboradas desde la sociedad civil dirigidas a instituciones públicas que puedan no necesitar partir de cero, sino partir de un mínimo común denominador. Yo ahora voy a compartir la pantalla. El modelo que nosotros utilizamos es un modelo basado en un núcleo de competencias directivas netamente públicas, elaboradas mediante un sistema de panel, con la participación de instituciones y personas que tienen incumbencia en la profesión de dirección pública, y ese punto de partida es el que nos permite gestionar y desarrollar otro tipo de herramientas. Lo que hemos intentado hacer es decir a las organizaciones, aquí tenéis este núcleo libre a vuestra disposición para que a partir de ahí podáis desarrollar herramientas. Pero además, si quieres hacer selección, hemos desarrollado sistemas de selección que usan estas herramientas. Por ejemplo, mediante el uso, como se puede ver, de la entrevista conductual estructurada, test situacionales, business game, assessment center, evaluación 360, sistemas que nos permiten definir qué es lo que la persona tiene que tener desde el primer día para poder desarrollar sus funciones con eficacia y eficiencia. Y además nos permite, además de hacer una buena selección, estas competencias nos permiten evaluar a la persona y además desarrollar sistemas de evaluación ligeros, porque esa es la relación entre la persona que tiene una función política en una organización pública y un directivo público profesional. Y además, sistemas de aprender haciendo, que es lo que contará a continuación mi compañera Isabel. Este sistema, este núcleo de competencias que se ha actualizado periódicamente mediante el mismo sistema de panel, nos permite poner a las instituciones que quieran avanzar hacia dotarse de esos mejores que ha comentado Fernando, puedan utilizar estos instrumentos de forma libre y gratuita. Es decir, simplemente tienen esos instrumentos a su disposición. Lo que queremos decirles a esas instituciones que quieren dotarse de los mejores y que quieren avanzar y que quieren enfrentarse a los retos del futuro en las mejores condiciones posibles, es que ya existen sistemas que les van a ayudar a seleccionar a los mejores, a evaluar a sus mejores y que las personas que tienen, incluso en la organización, que tienen potencial para ocupar esos espacios de dirección pública pueden aprender haciendo mediante sistemas de formación por proyectos, formación dirigidos a la acción. ¿De acuerdo? Y sin más, le paso la palabra a Isabel para que continúe la presentación. Muchas gracias. Vale, yo creo que ahora mismo me están viendo. Voy a compartir, bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de los cambios en los modelos de aprendizaje. Voy a intentar ser todo lo breve posible y voy a compartir pantalla también, como al igual que venimos haciendo hasta ahora. Bueno, en esta situación en la que estamos ahora, estamos en la actualidad, que ha supuesto una revolución para todos nosotros, para el mundo entero en cuanto a nuestro modo de vida, uno de los puntos críticos ha sido también cómo mantener la enseñanza, cómo mantener la formación. Cuando ha ocurrido esto, nos ha cogido desprevenidos y realmente llevamos muchos años con muchas herramientas, como decía también antes Rodrigo, a nuestro alcance como para mantener una formación actualizada y utilizando todas las herramientas que la tecnología, por ejemplo, en este momento está a nuestra disposición. Desde hace varios años, grandes expertos y que están trabajando no solo en el aprendizaje, sino en el
aprendizaje fundamentalmente y la formación continuada de los empleados públicos y fundamentalmente de los directivos públicos, pues son conscientes y vienen alertando de la necesidad, primero, de la formación de nuestros directivos para conseguir una dirección pública profesional y después también de aprovechar las herramientas que están a nuestro alcance. Y de esto se dieron cuenta también pues, Fernando y Rodrigo cuando colaboraban con Compromisos de la Calidad. Y así desarrollaron un método que es el método Aprender. Con este método Aprender pusieron en marcha un curso del que yo formé parte como alumna en el año 2014 y en el que básicamente introdujeron tres modificaciones o tres novedades. La primera es que los alumnos pasábamos a tener una posición, digamos, más activa. Pasábamos de ser simplemente alumnos pasivos a los que recogíamos, digamos, en los conocimientos que estaban a nuestra disposición para realizar un aprendizaje más activo. Por otro lado, los profesores también cambiaban su rol y pasaron a ser más que la imagen típica que tenemos del profesor de curso, a ser unos entrenadores expertos. Y la evaluación que se hacía de nuestro conocimiento, que básicamente se centró en las habilidades esenciales para la dirección pública profesional, nosotros íbamos evaluando y los profesores, nuestros entrenadores, evaluaron esos progresos, encargándonos al finalizar el curso de la realización de un caso real. Es lo que decía antes Rodrigo, de aprender haciendo. Entonces, en nuestro caso real fue un trabajo de consultoría de alto nivel que se realizó para el Ayuntamiento de Móstoles, que es un ayuntamiento que está cerca de Madrid, con más de 200.000 habitantes, y se realizó un trabajo de consultoría en el que utilizamos la metodología de benchmarking con el objeto de acercar al ayuntamiento a la excelencia a través de las cartas de servicio. Para nosotros como alumnos supuso un cambio en la manera de aprender, puesto que además en el momento en el que estábamos realizando el trabajo teníamos que ir cambiando nuestro rol y en un momento determinado pues teníamos que ser los líderes del grupo que estaba pues, desarrollando una de las partes de la consultoría. Fue muy novedoso porque a pesar fue hace ya 6 años, fue totalmente online. Todos los que formábamos parte del curso proveníamos de áreas totalmente diferentes, desde la alta dirección, desde la gestión central, desde los ayuntamientos, hasta, por ejemplo, en mi caso, que procedía de la sanidad. Unos éramos directivos y estábamos interesados en hacer ese curso para mejorar nuestras capacitaciones, para mejorar nuestro expertise como directivos, y otros eran funcionarios que querían pues, dotarse de las competencias de las competencias de las habilidades que necesita un directivo profesional para, en su momento, pues poder llegar a optar a un puesto de directivo profesional. El trabajo se terminó, el trabajo se realizó, nosotros conseguimos además cohesionarnos entre todos, trabajamos totalmente online. Mi compañero y yo, que fuimos los encargados de hacer la presentación, nos conocimos el día previo. Con eso ya demostramos hace 6 años que se podía trabajar en red, que se podía hacer un conocimiento global y que no teníamos que esperar una pandemia para poder trabajar de este modo. Se hizo una presentación además en el Ayuntamiento de Móstoles, al alcalde, al concejal de área y al encargado de calidad del ayuntamiento. Una vez finalizado el curso, pues digamos que seguimos enganchados y Fernando y Rodrigo ya después a través de la Asociación de Directivos Públicos Profesionales tiraron un poquito más de esta línea de modificar y de engancharnos en el modelo de aprendizaje continuo y pusieron en marcha pues el modelo de autoaprendizaje. Y en ese modelo de autoaprendizaje recientemente hemos realizado una actividad este verano en el que accedíamos, como decía Rodrigo, a la información, a toda la documentación sobre las habilidades esenciales para la alta dirección pública. Nos refrescamos esos conocimientos, volvimos a cambiar de roles, unas veces trabajábamos como alumnos y otras veces también coordinábamos el desarrollo del mismo. Y después teníamos que plasmar nuestro conocimiento en unos casos situacionales que además compartimos entre todos. Nos vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Con esto conseguimos
trabajar esas habilidades esenciales entre las que está, pues, por ejemplo, el trabajar el liderazgo, el trabajar el conocimiento compartido. Queda claro, por tanto, que se puede trabajar de otras maneras, que se puede trabajar la formación de otro modo. Y dando un paso más, pues ahora estamos inmersos en, de nuevo, volver a dar otra vuelta de tuerca a esas habilidades esenciales para la alta dirección pública y volviendo a incorporarnos nosotros como aprendedores al rol. Por una ocasión, en unos momentos va a ser un rol de tirar del grupo y de coordinar el desarrollo del análisis y la actualización de las capacidades y de las competencias de la alta dirección pública profesional, y en otros momentos pues trabajar en un segundo plano. Está claro que la manera más importante de mejorar nuestro conocimiento y de mejorar nuestras capacidades es, a su vez, intercambiar conocimiento al más amplio nivel. ¿Cómo podíamos llegar a intercambiar o a alcanzar el mayor conocimiento posible? Bueno, pues desde la Asociación de la Dirección Pública Profesional, que se está trabajando precisamente en el camino de que trabajar porque en España se mejore la dirección pública, pues se empezó a trabajar en realizar un congreso que no necesitó de una pandemia para ser un congreso completamente online. Y así, hace un año, va a ser ahora un año, a principios de diciembre, durante 2 días, de manera totalmente online, se debatió a nivel global. Y a nivel global queremos decir no solo desde diferentes países del mundo, sino también desde diferentes instituciones, a nivel de instituciones de ámbito nacional o instituciones locales, y se debatió sobre la dirección pública profesional en todos sus ámbitos. Y, por supuesto, después de esos 2 días de debate, se llegó a una serie de conclusiones. La verdad es que las conclusiones pues, son más de 20, con lo cual, como tengo el tiempo muy corto y no me va a dar tiempo a exponerlas, pues voy a concretar aquellas que han sido más relevantes. Bueno, la primera conclusión que sacamos de ese congreso es que, desde luego, es necesaria una dirección pública profesional. ¿Por qué? Porque tener la dirección pública profesional nos articula, nos asegura que existe una articulación entre la política y la gestión técnica adecuada. Que profesionalizar el directivo no significa funcionarizarlo, que existe una necesidad de que el directivo esté formado en unas competencias como las que propugna la dirección pública profesional, unas habilidades y competencias para la dirección pública, y que esas competencias, a ser posible, deben de estar certificadas. Que si bien en España vamos un poco lentos en el desarrollo de la dirección pública profesional, pues sí que hay movimientos en determinadas comunidades autónomas y en determinadas organizaciones públicas, como la Diputación de Barcelona, desde la que sí se está trabajando. Y hay ámbitos que se pueden tomar de ejemplo para la profesionalización, como por ejemplo está siendo el ámbito sanitario, en el que desde hace unos años se ha visto la necesidad de que los directivos sanitarios sean técnicos, y desde luego no voy a insistir en este momento, porque todos ustedes habrán llegado ya en la situación en la que estamos actualmente a tener claro que si hay un ámbito en el que tiene que estar profesionalizada la dirección, es en el ámbito sanitario, y que tenemos que estar, la sanidad tiene que estar dirigida por técnicos y los políticos simplemente ayudarnos. Pero es cierto que no debemos de prescindir, no debemos dar la espalda a los políticos, pero ellos se lo tienen que creer. Y la sociedad también en este momento tiene que ser consciente, después de lo que ha visto, que una administración de calidad, una administración con excelencia, tiene que ser una administración profesional. También tienen que ayudarnos los sindicatos. Los sindicatos tienen que modernizarnos y no tirar siempre como la funcionalización. La ética que comentaba antes Enrique tiene que estar presente, y es un elemento clave en cualquier directivo, y por supuesto cualquier directivo profesional. Y por último, pues tener esperanza en el hecho de que pues cada vez son más las organizaciones que están tirando del carro de la profesionalización del directivo, y que seguramente, después de esta situación en la que nos hemos visto inmersos a nivel global,
todo el mundo tendrá claro que la profesionalización es necesaria, que los directivos tienen que estar formados y que si queremos una dirección pública en excelencia, pues tenemos que invertir también en el aprendizaje, y que este aprendizaje además se puede enriquecer ahora ya, una vez que lo hemos demostrado, que podemos contactar desde cualquier institución, desde cualquier punto del planeta, todo el mundo puede aportar en tiempo real como estamos haciendo en este momento. Y dar las gracias a la CLAT y a mis compañeros por haberme permitido compartir con ellos este tiempo. Buenas tardes. Gracias, Isabel. Gracias, Rodrigo. Gracias, Fernando. Obviamente no hay un marco ético si no hay un plan operativo para que ese marco ético se desarrolle, y está claro que las bases están puestas. Yo insisto siempre en que solo hay que revisar lo que hemos hecho hasta ahora, y en muchos casos nos descubriríamos auténticas joyas, como es el caso del modelo de habilidades esenciales de alta dirección, y todas las experiencias, no solo estas, sino otras, como nos ha comentado también Fernando, que tenemos que buscar, tenemos que poner a disposición de los directivos y de los políticos, de los altos cargos, para que eso sean realidades prácticas y que sean transformativas, ¿no? Que sean performativas. Continuamos con el panel y le vamos a dar entrada al profesor Óscar Briones de la Universidad de Vigo, compañero y amigo, que va a trabajar algo fundamental, un clásico también en las cuestiones de habilidades, que es la negociación, pero que no por ser un clásico está siempre, yo creo que ligeramente tocado, ¿no? Ligeramente o superficialmente tocado, mejor dicho. El profesor Briones lo que va a hacer es enmarcar estas cuestiones de la profesionalización y de la negociación, y además lo va a hacer en el marco de las ODS, en el marco de la Agenda 2030, porque, bueno, pues este es el marco en el que nos estamos moviendo ahora una gran parte de los países del G20 y el resto de países del OCDE, y este es el marco en el que yo creo que no debemos de perder ese espacio y que está para ser aprovechado. Por tanto, Óscar, gracias. Cíñete al tiempo para que podamos seguir con el debate y nada, adelante. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, como decía el profesor Varela, pues vengo a hablar un poco del tema de la negociación. Es decir, yo voy un poquito más allá, partiendo ya incluso de que hay un sistema, perdón porque tengo el móvil también aquí haciéndome eco, un sistema compartimos todos la idea de un sistema de profesionalización de la función directiva. Voy más allá en el sentido de quedarme con una de esas competencias, en este caso la importancia de la negociación. Y la idea, además de que es una de las competencias que a mí particularmente me gustan, es que yo creo que ha quedado bastante en evidencia con la crisis del COVID, el tema de la negociación, ¿no? Yo creo que todos nos acordamos de cuando se negoció el material sanitario en este país, ¿no? En este país y en todos los países, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el encaje con la materia de negociación y con la materia de profesionalización de la función directiva. Quedó claro en ese momento que había un cierto déficit de lo que serían competencias asociadas o características claves de la negociación, como es preparar la negociación. Es decir, tenía que haber un mayor conocimiento seguramente del mercado, aunque es cierto que era un momento muy complejo, pero quedó en evidencia esas debilidades asociadas a la competencia de negociación, ¿no? Entonces, al hilo de esta puesta en evidencia, de esta carencia sobre la competencia de negociación, bueno, pues también comentar que además, como sabe también el profesor Enrique, pues en ciencia política y en ciencia de administración, sabemos que lo lógico sería ir o seguir, a pesar de algunos dirigentes que hay por ahí, la tendencia de la gobernanza, ¿no? La tendencia de la gobernanza, por lo tanto, ir hacia gobiernos más horizontales, donde pueda participar la sociedad civil, de forma alineada o no, pero como mínimo recomendando, como mínimo asesorando a esos gobiernos. Y en estos paradigmas en este paradigma de la gobernanza tiene incluso más sentido el adiestramiento de nuestro personal directivo profesional, si realmente queremos profesionalizarlo, en una competencia tan importante como la competencia de negociación. Porque además en el sector público es que vamos a volver a negociar con esos mismos actores. Es decir, no es como la compra de un coche, como la compra de una casa, donde podemos ser incluso un poquito más agresivos en esa negociación. En la negociación en el sector público, el problema es dejar tierra quemada, es decir, romper los puentes, los canales de comunicación con esos actores de la sociedad civil, o proveedores de empresas o partidos políticos que vamos a necesitar en todo momento y de una manera secuencial, ¿no? a lo largo del tiempo. Por eso adquiere, si cabe, a mi modo de ver, mayor importancia la competencia de negociación. Esta competencia de negociación, en la doble
dimensión que tiene el directivo público, sabemos que tiene una dimensión de liderazgo, de orientación, de guía, y que tiene otra competencia netamente de gestión, ¿no? Asociada a la organización de efectivos, a la organización de recursos, y aquí es propiamente donde se encuadraría esta competencia de negociación. Partimos además en nuestro modelo, o parto yo desde luego de la investigación en la disciplina de la negociación, de que la negociación se puede entrenar, es decir, no hay un talento natural para ser un gran negociador. Muy al contrario, lo que nos dicen las evidencias científicas es que la negociación, sobre todo, igual que el liderazgo, como sabe también Enrique, que es mi compañero impartiendo en temas de liderazgo, igual que el liderazgo, la negociación sobre todo se entrena, es decir, sobre todo se entrena. Es cierto que podemos tener una cierta predisposición natural para negociar mejor, desde la voz, la habilidad kinestésica, la forma de expresarnos o el carácter, sencillamente, ¿no? Todo eso puede ayudar, pero básicamente estamos ante una competencia que sobre todo se entrena, ¿no? De ahí la importancia incluso de hacer mención a este hecho. Además, tenemos un entorno muy particular en el sector público. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos expulsa el mercado en el sector público. A una organización privada, a una empresa, la expulsa directamente el mercado. Es decir, si no vende, si el balance comercial es negativo, es el mercado quien se encarga de decirte que ya no sirves, ¿no? En nuestro caso trabajamos de espaldas al mercado. No somos un monopolio, pero casi, es decir, somos instituciones en el sector público, ¿no? Por lo tanto, vamos a perpetuarnos, lo hagamos bien o mal. Y en este sentido tiene aún más importancia la negociación, porque no hay un juez tan exigente como el mercado para las organizaciones privadas. Ese juez no existe. Podemos hacerlo rematadamente mal y nuestra institución y nuestra administración va a continuar, ¿no? De ahí la importancia de afinar esta competencia, porque yo creo que además se lo debemos a la ciudadanía. Cuanto mejor negociemos, mejor estamos gestionando, en definitiva, ¿no? Como decía al inicio de la intervención, el COVID además vino un poco a realzar estas carencias, ¿no? Todos vimos esos episodios, no en España, sino a nivel mundial, diría yo particularmente, donde había fallos prácticamente en la fase técnica de preparación de una negociación. No se conocía el sector, no se tenían buenos contactos o no se conocían los circuitos más importantes a veces de negociación, incluso a veces circuitos algo oscuros, ¿no?, de negociación de material sanitario. Esas deficiencias, que es normal que un Estado no las tuviera, porque tampoco nadie sabía que nos iba a venir lo que nos iba a venir, pero en todo caso dejan muy en evidencia la necesidad de tener muy afinada la negociación. Porque además, y eso hay que recordarlo también aquí, es de disciplina de la negociación, pero viene bien al hilo de esto, la fase más importante en una negociación es la preparación previa. No es el momento del toma y daca cuando vamos a negociar, a comprar determinado artículo, ¿no?, al mercado, sino que realmente la fase más importante, y para un Estado también, y para nuestro personal directivo también, es la preparación, el conocimiento de un sector, de los actores principales de un sector, las dinámicas, cómo está cada uno de los actores en ese sector, ¿no? Por lo tanto, todo eso es fundamental y realza la importancia de esta competencia, ¿no? Como decía Enrique al principio de su presentación, o de la presentación que me hizo, tiene una relación muy clara con la Agenda 2030, esta competencia de la negociación. ¿Y dónde está? Pues básicamente hay un objetivo, un ODS, que habla de la mejor gestión pública, ¿no? Cuanta mejor gestión pública, y yo estoy hablando de negociación vinculada a que cuanto mejor negociemos, mejor estaremos negociando lo público, pues evidentemente entiendo que estamos gestionando mejor lo público y, en definitiva, atornillando o legitimando más la democracia, ¿no? Legitimando nuestra democracia, porque al final las administraciones públicas son una institución fundamental de la democracia. Si las dejamos caer, si la ineficiencia de las administraciones se desploma, pues también se cae en cierto modo todo el castillo democrático, ¿no? Porque si los servicios públicos no funcionan, difícilmente va a legitimar el ciudadano a su clase política, ¿no? Y bueno, las dos cosas son conexas, ¿no? Tanto la clase política como los servicios públicos, pero desde luego en nuestra parte, en lo que venimos a hablar aquí de función directiva y de negociación vinculada a esa función directiva, es esencial para dejar en buen lugar esta gestión pública
y legitimar la democracia. Acabo ya prácticamente, Enrique. Esta sería la parte del encuadramiento. No voy a entrar en los detalles de lo que sería el método de negociación que propugno, está en la ponencia, pero sí me parece completamente idóneo, por dar unos rasgos. Evidentemente incorporaríamos un modelo de negociación no blando, sino el win-to-win, es decir, una negociación donde todos los actores ganen, en el sentido de que, como decía antes, las negociaciones son progresivas en el tiempo, es decir, las instituciones públicas y el personal directivo va a estar constantemente negociando con sindicatos, con empresarios, con las mismas caras, ¿no? Entonces, incluso cuando hacemos bien una negociación, cuando lo llevamos a buen puerto, es necesario no dejar tierra quemada, ¿no? Con esa sensación de que siempre incluso ceder, con la sensación de que el otro actor también entienda que gana algo, ¿no? Es decir, hay una serie de estrategias y tácticas asociadas que no tengo ahora tiempo, evidentemente, para detallarlas aquí, pero tenemos en mente, desde luego, no solo la importancia de la competencia, sino un método de negociación dentro de la competencia de negociación. Termino prácticamente para ceñirme al tiempo y, en definitiva, como conclusión, prácticamente, vengo a señalar la enorme importancia que tiene esta competencia de negociación dentro de las competencias de transacción para la función directiva, competencias de transacción donde puede estar la persuasión, porque es necesario trabajar con equipos de funcionarios, convencerlos en cierta medida y persuadirlos. Esto no es la empresa privada, con lo cual son competencias las que hay que desplegar muy diferentes a las de las organizaciones privadas. Y digo que es importante esta competencia de negociación, en primer lugar, porque la gestión pública es de todos. Cuanto mejor, esta frase de disparamos con pólvora del rey hay que dejarla ya de una vez. Es decir, estamos en un entorno de accountability, de responsabilidad. Por lo tanto, esa responsabilidad también es negociar bien, ¿no? Y no que los empresarios se miren socarronamente viendo el contrato que sacaron público. No, tenemos que estar compitiendo y a precios de mercado, porque si gestionamos mejor, al final está redundando, está teniendo incluso muchísimo mayor impacto que cuando dos organizaciones privadas negocian. Además, el mercado, como decía antes, no nos va a penalizar, por lo tanto es más importante afinar la competencia de negociación y autoevaluarnos y autocontrolar que nuestra negociación se está haciendo bien. Y además, por último, estamos en un entorno de negociación extremadamente complejo, porque tocamos aspectos simbólicos. Normalmente no negociamos, no estamos comprando un coche, ni las puertas, ni unas ventanas para una casa. Normalmente las negociaciones en el sector público tienen un trasfondo de valores, de creencias, de temas muy simbólicos, que todo eso, pues, lo que consigue es que sean negociaciones muchísimo más complejas y, por lo tanto, necesitamos incluso un entrenamiento superior, diría yo, al de las organizaciones privadas. Esta competencia de negociación se controlaría tanto en la fase de selección, por encuadrarla en la fase de selección de ese personal directivo, como posteriormente debería haber un mantenimiento, un cierto reciclaje de la competencia de negociación, porque va a ser una constante del personal directivo. Agradecer al CLAD y sobre todo a Enrique, que le dimos bastantes dolores de cabeza, la coordinación de este grupo, y doy paso, creo que, bueno, Enrique le ha pasado a mi compañero, no me parece. Gracias, Óscar. Es un placer, no hay dolores de cabeza cuando se reúnen 6 personas altamente profesionales, altamente responsables y éticamente irreprochables para trabajar en algo tan importante como es la mejora del servicio civil, de la función pública. Un placer siempre. Vamos a concluir el panel con Antonio Hernández, con Nono. Bueno, una persona con muchas capacidades y competencias que las desarrolla en su puesto de trabajo todos los días y que además es capaz de generar espacios de innovación, liderar espacios de innovación, todo en Andalucía y de Andalucía para el mundo. Antonio nos va a comentar un poco cómo es este marco ético y en concreto en esta especie de novedad, ¿no? Novedad renovada que es siempre la innovación, ¿no? De la que siempre estamos hablando, al menos las últimas 2 o 3 décadas, pero que siempre estamos sobre los mismos ejes. Bueno, pues introducir la ética es introducir aspectos sustantivos, aspectos claramente relevantes en un marco de innovación que para mí cobra toda la dimensión del mundo. Antonio, tienes todo el tiempo para poder plantearlo y gracias por tu presentación. Muchas gracias, Enrique. Todo el tiempo no, creo que tengo 15 minutos
y me ceñiré a ello. Voy a compartir una presentación. Compartiendo. Creo que la podéis ver ya. Estamos desgranando en este panel los modelos de profesionalización directiva post-COVID, tal y como titulaba nuestro panel. Lo primero que quiero hacer es felicitar a mis compañeros, a Óscar, a Rodrigo, Fernando e Isabel, porque la verdad me ha gustado mucho sus exposiciones. El título de mi ponencia, como veis, es el de Innovación Pública, Profesionalización y Dirección Pública Profesional, un nuevo marco ético a partir de las habilidades esenciales de alta dirección de la Asociación de Dirección Pública Profesional. Cada uno de los términos que nombro aquí, que son varios, han sido ampliamente ya tratados en otros estudios, en otras ponencias, de forma aislada. De hecho, incluso en este congreso del CLAD hay algún panel que tratan sobre ellos, pero aquí lo que pretendemos es dar un enfoque común y mostrar cómo el uso de estas habilidades esenciales de alta dirección, las HEDS, permiten definir un nuevo marco ético para la profesionalización de la dirección pública profesional y demostrar que esta dirección pública profesional es adecuada para asumir el liderazgo en nuestras administraciones públicas a través, además, de dos elementos, de la innovación pública y de la ética pública, siendo ellas las abanderadas de este proceso. Por eso quiero centrarme en este aspecto relativo. Y además es un aspecto que está totalmente en actualidad. Y os lo muestro. Observamos que en las noticias del miércoles en España, del martes, perdón, en España, sobre el plan de vacunación en el que se estaba trabajando en el Ministerio de Sanidad en España, observamos que en la definición de este plan se ha llamado experto de vacunación, lógico, pero también en expertos de ética. Y además el propio ministro destaca dentro del documento que se rige por un marco ético basado en dos principios, que lo ha nombrado antes Enrique, como son la equidad y la solidaridad. Si profundizamos un poquito más, dice textualmente que para ello se había establecido un marco ético donde prevalecen por este orden los principios de igualdad, dignidad de derechos, necesidad, equidad, protección para la discapacidad y al menor beneficio social y reciprocidad. Es decir, está dando una importancia destacable al marco ético y nombra claramente los principios éticos con los que se va a regir. Bastante bien en este documento, pero una noticia del mismo día. En los 76 folios publicados del borrador del importantísimo Real Decreto Ley por el que se aprueba la medida urgente de modernización para la administración pública, un borrador que se publicó también el miércoles, de 76 folios, no se nombra en ninguna ocasión el tema de perspectiva ética. Es decir, en un decreto con esa importancia, con esa cantidad de fondos que debe de manejar, con esa transformación y resiliencia de la administración pública, no se habla en ningún momento de marco ético. Pero la justificación de la importancia de la exclusión de esta perspectiva ética radica en los requerimientos sin duda cada vez mayores por parte de la sociedad que tiene al sector público. Pero pongámonos en antecedentes. ¿Cómo se distribuye la autoridad y el liderazgo en las administraciones públicas? ¿Cómo capacitamos a una organización para que se organice a sí misma de forma eficaz y de forma eficiente? Para verlo, podemos usar una metáfora, la metáfora del cuerpo humano, que sabemos que no es un sistema jerárquico, ¿verdad? Es un sistema distribuido, es una red de entidades organizadas de forma autónoma y distribuida por todo el organismo. Todas estas entidades, sus células, sus órganos, son capaces de asimilar y de actuar ante mensajes con autonomía necesaria. Imaginad la cantidad de información que procesa tu cuerpo en cada momento. Es extraordinaria, creo yo. ¿Existiría alguna manera de funcionar si hubiera que centralizar toda esa información que se procesa en lo más alto de forma consciente? Sería inviable. Pues así es como funcionan en verdad nuestras administraciones públicas en la mayoría de los casos. Como vemos, queremos resolver problemas que son del hoy, pero con mecanismos que son del pasado, que pertenecen al pasado. Las administraciones públicas están basadas en la famosa y temida burocracia. Weber ya la definió como una forma de organización que realzaba la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud, y todo ello conseguido a través de una división prefijada de tareas, con supervisión jerárquica y con reglas detalladas y regulaciones desde un solo sitio de trabajo. Pero a la vista de los retos actuales, ¿creéis que con esta definición se puede seguir adelante? Yo creo que coincidimos que no.
Los sistemas burocráticos rígidos que operan actualmente bajo el mando y control, descripciones estrechas, muy estrechas de funciones, relaciones de puestos de trabajo muy estrictas, culturas hacia adentro, procesos operativos no orientados a ciudadanos, están particularmente desadaptadas para abordar los problemas actuales. La era de la burocracia gubernamental jerárquica está llegando a su fin, claramente. Es una demanda que nos hace la ciudadanía. Citando a Marcelo Lasagna, es necesaria una disrupción en la burocracia, una ruptura abrupta y salida de ella misma, que no se puede entender si no es hacia procesos de innovación pública. Por lo tanto, estamos ante la necesidad de un nuevo modelo en las organizaciones que tenga mecanismos que respondan a la dote de mecanismos que le haga responder a las nuevas necesidades. Y necesitamos convertir lo que era una administración pública rígida en una administración pública viva, adaptable, saludable. Y para funcionar de manera óptima en este tipo de organizaciones es importante conocer cuáles son los principales elementos que influyen para su efectividad, cómo gestionar el flujo de información y cómo organizar las tareas y distribuir el poder. Pero para dirigir una administración pública hace falta un liderazgo distinto. Si tenemos una administración pública distinta, el liderazgo efectivamente debe ser distinto. Un liderazgo que debe ser consciente, debe ser facilitador y debe ser transformador. Consciente porque se necesita conciencia para reconocer estas diferencias existentes y aquello que tiene lo valioso, así como para reconocer el poder que tenemos. Debe ser facilitador porque se necesitan habilidades y técnicas para crear y sostener un espacio en la que se crea la diferencia y se puedan entrar en reglas de negociación, como hemos hablado antes con Óscar. Y debe ser transformador porque impulsa a las personas a superar sus límites y creencias en procesos de cambio. El liderazgo basado en la innovación pública debe ser sin duda un liderazgo adaptativo. Un liderazgo donde no solo se aprenda del error, sino que éste no debe estar penado ni castigado. Un liderazgo donde el análisis de las lecciones aprendidas como herramienta de gestión sea la base de aprendizaje de la misma. Hemos visto que debemos de cambiar este tipo de liderazgo, pero no es suficiente con cambiarlo. ¿De verdad que son las mejores las personas que están actualmente en los puestos de dirección? Sabemos que la acción pública ha venido estando repartida durante décadas con arreglo al conocido modelo weberiano que he comentado antes, entre dos grandes protagonistas, una clase política, investida de autoridad, y una función pública profesional regida por el sistema de mérito. La aparición de los directivos supone una ruptura claramente en este dualismo, profundamente interiorizado durante largo tiempo. Gestionar organizaciones públicas actualmente es un desafío de enormes proporciones, que requiere de una variada gama de condiciones bastante escasas, por cierto. Podemos ver el ejemplo del tema de la salud que ha comentado Isabel anteriormente. La inherente complejidad que tenemos actual y la incertidumbre que acompaña los tiempos que tenemos generan un flujo donde la navegación tropieza entre la manera clásica de resolverlos y los brotes nuevos que están saliendo a través de la innovación pública. Para ello hemos comentado mis compañeros en la ponencia del panel sobre las habilidades esenciales de alta dirección, que estaban basados en 6 puntos: en la gobernanza, en el liderazgo para el cambio, en la creación y gestión de equipos, orientación a los resultados, la comunicación y transparencia y la gestión de recursos públicos. Pero vayamos un poco más allá de estas 6 habilidades HEADS. Existe una 7ª habilidad esencial en verdad, que no está escrita, pero que es transversal a todas las anteriores y que precisamente se refiere a la perspectiva ética que he tratado al principio y que debemos de tener en cuenta en todas y cada una de esas 6 habilidades. Esta habilidad esencial incluye la capacidad de actuar teniendo en cuenta fuertes convicciones y valores, íntegramente, con honestidad, con probidad, con lealtad y con parcialidad y objetividad. Precisamente una definición que propusieron Rodrigo Martín y Fernando Monar. Pero ¿por qué la importancia de esta habilidad esencial basada en la ética? Pues está comprobado que el comportamiento de las personas en los puestos de dirección es imitado y sirve de espejo para el conjunto de la organización, incluso de la sociedad. Es por ello importantísimo transmitir los valores éticos a través de un liderazgo para que se infiltre en toda la organización y se muestre así además hacia la ciudadanía. Si fallamos desde arriba, se va a transmitir claramente a tu organización y a la ciudadanía. De hecho, las personas que tienen cargos de responsabilidad, en especial en las administraciones públicas,
deben de poseer un firme carácter ético, basando su estilo de liderazgo en estrategias de influencia éticas con motivación alimentada en las necesidades comunes de los miembros de la organización y, como no, basada en las necesidades o deseos de la ciudadanía. Estos profesionales deben de tener un alto sentido de la responsabilidad y que garanticen que los procesos de la toma de decisiones en los que se ven inmersos tengan en cuenta los criterios de transparencia, de justicia y de prudencia. En toda organización, y más en el ámbito público, es elemental y es necesario que exista un compromiso con los valores éticos y un cumplimiento absoluto normativo. Y dicho compromiso debe comenzar con la alta dirección. Se demuestra, tenemos ahí los estudios de La Puente y Darfon, que los países donde la dirección pública está conformada por empleados públicos a través de sus méritos funcionan sensiblemente mejor que aquellos que canalizan su alta dirección a través de las conexiones y relaciones políticas. Es un indicador más de la necesidad de una dirección pública profesional. Igualmente, dicha dirección pública profesional aporta calidad a sus decisiones, imparcialidad en sus actuaciones y se rige en mayor medida por un código ético. Correlacionan además de forma clara corrupción política con falta de valores éticos y con ausencia de una dirección pública profesional. Toché, hemos dado en el clavo. Se demuestra el doble objetivo de esta ponencia, la necesidad de una dirección pública profesional, así como que ésta se rija por un marco basado en los principios éticos. Con esto demuestro el objetivo que tenía y la conclusión que he tenido de mi ponencia. Espero haberme ceñido al tiempo, Enrique, y sin más pues dejo de compartir y os doy la palabra. Gracias. Bueno, mil gracias. Un broche fantástico para un panel, yo creo que redondo. Empezamos con el marco, continuamos con las cuestiones básicas operativas que expusieron Fernando, Rodrigo e Isabel del modelo GED y por supuesto continuamos con elementos claves como es la negociación para concluir contigo, ¿no? La necesidad del marco que hay que repetir una y otra vez, que es en el cual debemos anclar nuestras convicciones para después desarrollar nuestras responsabilidades, como diría también Max Weber, ¿no? En sus escritos. Nos ha convertido esto en un panel muy weberiano, ¿no? Muy neo-weberiano, ¿eh? Tal y como está la burocracia. Yo siempre digo que la burocracia a mí me gusta, y me gusta la buena burocracia. Lo que no me gusta tanto es la mala burocracia, ¿no? La burocracia en sí misma no es mala, como la técnica no es mala. Bueno, quedan por tanto ya unos minutos, que nos quedan 15 del tiempo que nos concede el CLAD para este panel. Hay varios participantes. Yo no sé si hay preguntas o no hay preguntas, pero estamos dispuestos, todos los ponentes, para pues responder a las cuestiones, las dudas o las propuestas que nos quieran hacer los asistentes a este panel del CLAD 2020. Suele ocurrir en todos los congresos del CLAD, y ya hemos estado en algunos hace muchos años, porque tenemos mucha experiencia, no por otra cosa, que cuesta iniciar el turno de preguntas, ¿no? Es probable que estas cuestiones se puedan romper haciendo, como te acuerdas, Óscar, aquella vez en Santiago de Chile, el anterior responsable del panel, nuestro colega, el propio panelista, el propio responsable puede hacer una pregunta. Rodrigo plantea qué organizaciones en España están avanzando en la dirección pública profesional. Rodrigo, no sé si es una pregunta o es una reflexión. Cuéntanos. No, bueno, es una reflexión, porque yo creo que no ha dado tiempo durante la exposición a indicar que el panorama es complicado, pero lejos de ser completamente desalentador, existen organizaciones públicas que ya han agendado en su agenda política la implementación de la dirección pública profesional en España. Por supuesto, a rebufo de países como Chile, como Portugal, como los grandes, los más avanzados, Dinamarca, el Reino Unido, etcétera. Pero en España sí que están organizaciones tomándoselo en serio. Hay varios ejemplos muy apoyados sobre conceptos éticos, como comentabais, y a mí me gustaría traerlos a este panel para que se conocieran esas experiencias. Y bueno, en nuestra página web tenemos varias entradas de blog y post
relacionadas con estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha desarrollado todo un sistema de integridad basado en la obligación de los directivos públicos de disponer de un núcleo de competencias, pero también tener un código de valores y un código de conducta, ¿no? Y han hecho una cosa muy razonable, ¿no? Han establecido una obligatoriedad vía ese sistema de integridad y después un periodo de adaptación de los que ya están a ese nuevo modelo, ¿no? Gracias, Rodrigo. Es verdad que ya ha colgado Antonio Nono la web, el enlace a la web para que podáis consultar algunos ejemplos. Nos pregunta Fernando Ortiz a todos qué retos se enfrentan los países después del COVID en materia de administración pública. Entiendo que es una pregunta que podéis responder cualquiera de vosotros. Es una pregunta muy amplia. Os pido máxima concisión. Si queréis hacemos una ronda rápida en 1 minuto. Y un reto, ¿no? Yo diría un reto para cada uno de los profesionales del sector público. Fernando. Bueno, muy brevemente. Hoy he leído el decreto que está preparando el Gobierno de España, por ejemplo, para desatascar, ¿no? todos los nudos, ¿no? que existen dentro de las administraciones para poder generar, digamos, capacidades para recuperarnos en el terreno económico, ¿no? Leyendo el documento, que tiene 70 y tantas páginas, nos damos cuenta de la enorme cantidad de atascos que tenemos. Tremendo, ¿no? Y entonces, claro, en vez de ir haciendo una reforma de la administración poco a poco, digamos, ¿no? Lo que hemos hecho es que ahora nos damos cuenta de que no tenemos más remedio que transformar, pero de manera radical, las administraciones. En España, por ejemplo, recuperando las figuras de las agencias que se perdieron en el 2015, ¿no? Es decir, retos a toda pastilla, retos muy extensos, muy numerosos, retos que nos van a revitalizar, por otro lado, ¿eh? Quiero decir que eso lo tenemos que poner en positivo y tenemos que darnos cuenta de que nos va a permitir avanzar. Perfecto. Isabel, ¿cuál crees? Por poner un reto. Dale al micrófono, Isabel. Pincha el micrófono. Pues yo, enlazando con lo que acaba de decir Fernando, creo que tenemos que modernizar las administraciones, pero sin cometer errores, es decir, no a un paso adelante y un paso atrás, y para eso hay que hacerlo con planificación y con benchmarking, tomando como ejemplo los que han empezado antes, porque si no, pues podemos cometer errores en el camino. Gracias, Isabel. Óscar, un reto. Bueno, a mí básicamente desde hace algún tiempo, y lo comento con distinto alumnado de la universidad y de algún otro curso, me llama la atención cómo se puede llegar a modernizar la administración pero perder el hilo con el ciudadano. Es decir, me preocupa mucho que este entorno de digitalización tan potente, que es cierto que puede ser visto por desgracia, ¿no? Pero también como una oportunidad, pero ¿dónde queda el ciudadano en todo esto? Es decir, yo veo a ciudadanos en algunas administraciones, no voy a poner nombres, muy desasistidos, más desasistidos que nunca. Y sin embargo está habiendo al mismo tiempo una aceleración de la parte tecnológica muy potente. Entonces, cuidado que no nos pasemos de frenada en el sentido de que el ciudadano es el que percibe la calidad, es calidad percibida por el ciudadano, no la que nosotros consideramos desde la administración. Y a lo mejor hacemos brillantemente un montón de expedientes, pero el ciudadano no se entera de nada durante el procedimiento y le queda la sensación de estar desasistido, ¿no? Entonces me preocupa bastante ese tema, ¿no? Por poner uno de los retos. Perfecto. Un reto. Yo lo tengo claro. El reto principal es buscar un equilibrio en esa balanza, en esa burocracia que has comentado, que es necesaria, pero con una simplificación que está claramente demandada, una simplificación administrativa a través de la innovación pública, a través de la innovación normativa, pero además que nos permita desarrollar e implementar la Agenda 2030, que yo creo que es uno de los retos principales a los que se enfrentan las administraciones, esa implementación de la Agenda 2030, que en verdad es muy complicado con el marco actual que se puede hacer de forma eficiente. Muy bien, gracias. Rodrigo, un reto. Bueno, yo creo que el reto fundamental en España es que por fin
los que trabajamos en la administración pública entendamos que tenemos que ser parte de la sociedad a la que servimos. Es decir, la sociedad tiene que percibir a la administración pública como suya. Y en España tenemos una tradición que viene del siglo XIX en el que el español no siente la administración como propia, igual que no siente el enorme desperdicio de gasto público, las enormes ineficiencias de tener personas inadecuadas en los sitios inadecuados, y que una noticia tan catastrófica como que estemos fabricando un submarino que no flota y luego que no anda, y porque hemos cambiado 12 veces de presidente de la empresa pública, tenga consecuencias de carácter pues, ciudadano y que tenga una contestación social. La gestión de los asuntos públicos tenemos que convertirla en un asunto de discusión ciudadana, ¿de acuerdo? Más allá de otros asuntos. Esa preocupación, es decir, oye, el político, la preocupación por la clase política, la preocupación por el paro, todo esto tiene que transformarse en la preocupación de, oiga, es que esta casa es mía, por lo tanto la defiendo. Sí. A ver, yo por poner mi propio reto también, ¿no? Yo creo que si algo nos falta, y se nos llena la boca de gobernanza, si algo nos falta es saber cooperar, ¿no? Y más que además de negociar, ¿no? Que además de innovar, que además de simplificar, que además de ser responsables, que además de tener capacidades, yo creo que lo que no sabemos es cooperar. Y esto es algo tan básico como el ABC de los niños, ¿no? Y es algo que tenemos que introducir en el ADN de las propias instituciones públicas. Esto tiene que ver con la cooperación institucional. Si no, no hay gobernanza que valga, pero es que tampoco hay gerencia que valga, ni hay tampoco burocracia que valga, porque pese a que pensemos que estamos en un entorno estable, no lo estamos en absoluto. Y no ha hecho nada más que comenzar esta fase planetaria que vivimos como para darnos cuenta de que ya no sirve ni siquiera el gerencialismo, y yo tengo dudas de que si no interpretamos bien la gobernanza, Fernando pone el ejemplo del Real Decreto, que ya también ha citado Nono. Es terrible ver cómo a día de hoy todavía seguimos como en los años 50 haciendo planes de desarrollo y planes de reforma y modernización administrativa, ¿no? Esto, si de algo nos tiene que servir, como decía Isabel, es para no solo no repetir errores y fijarlos en los demás, hacer un buen benchmarking, que por supuesto, yo diría que esto tiene que ver con toda una cultura, y enlazo con lo que dice Rodrigo, con toda una cultura de lo público que tenemos que crear, que está sin crear. Esta es el verdadero reto para mí. Esta cooperación tiene que estar basada en una cultura nueva que nos desarraigue del corporativismo rancio que ha creado este país como una parte de su sistema institucional, social, político y administrativo, y que obviamente tenemos que romper con él. Y en esa cultura tienen que estar todos, incluidos los ciudadanos, sin duda ninguna. Bueno, queda tiempo, yo creo que quedan un par de minutos por si alguien se anima a hacer alguna pregunta más. Si no, pues dar las gracias, obviamente, a Fernando, dar las gracias a Rodrigo, dar las gracias a Isabel, a Nono, a Óscar, por todo el tiempo. Pensad que están todas las ponencias colgadas. Hemos hecho un esfuerzo de síntesis que nos pide la organización. Dar las gracias también, obviamente, al CLAD por favorecer este espacio de reflexión. Nos queda pena de no poder tomarnos un buen café en el Chiado con unas natas o compartir unas sagres o una Superboc o un bacallao a comer de xa. La verdad es que es una pena terrible. Y gracias también a los asistentes, que puedo comprobar en la página que son 37. Hemos tenido 37 personas que obviamente esto se está grabando, lo van a poder ver, con lo cual, bueno, pues remitirle a nuestros respectivos correos electrónicos y darle las gracias por el tiempo compartido, que es siempre un placer. Gracias, amigos, y pues hasta la próxima, que no será muy tarde. Gracias, Rosana. Nos dice que excelente exposición. Excelente para todos. Gracias.